Amén, mis hermanos. Leemos palabra con la bendición del Padre, del Hijo y la guianza del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice la palabra: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Amén, mis hermanos. Hermanos, en estos versículos el apóstol Juan nos narra un acontecimiento que se llevaba a cabo en un estanque llamado Betesda, que significa en hebreo casa de misericordia o casa de gracia, y nos cuenta de esa gran multitud que se encontraba reunida en busca de un milagro, y también de cómo un ángel descendía de tiempo en tiempo, y el primero que lograra entrar en el agua mientras se agitaba quedaba sano de sus muchas enfermedades. Hermanos, la Biblia nos narra los hechos que se presentaron, pero no nos da detalles. Por ejemplo, ¿quién era ese ángel? Si ese ángel era enviado de Dios, si lo que pasaba allí era la voluntad de Dios o era una costumbre, creencia o superstición del pueblo judío. Y una de las cosas también, mis hermanos, que debemos preguntarnos es si Jesús ya estaba ejerciendo su ministerio, haciendo milagros, sanando, llevando vida, llevando salvación a ese pueblo. Debemos preguntarnos si lo que pasaba en el estanque, este acontecimiento, no hacía que la gente colocara más su mirada y su fe en lo que allá sucedía más que en Jesús. Mis hermanos, quien no solamente Jesús podía proporcionarles una sanidad física, sino también una sanidad espiritual y darles vida eterna, pero lamentablemente, mis hermanos, la fe para la solución de sus problemas, de sus necesidades, estaba enfocada en este lugar, mis hermanos, Betesda, que como les decía, dice casa de misericordia. Pero mis hermanos, podemos ver que poca misericordia se hacía ahí, ¿sí? Pero la realidad, mis hermanos, es que el significado de este lugar, casa de misericordia, cobró vida cuando Jesús apareció en escena ante el paralítico de Betesda. Amén, mis hermanos. Dice en el versículo 5-6 del capítulo 5: y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Posiblemente todos esperábamos una respuesta diferente del paralítico, como: sí, Señor, quiero que tú me sanes. Pero lo único que él podía hablar era de lo que había en su mente, en su corazón. ¿Y qué había en el corazón de este ser? El estanque donde estaba puesta su fe para ser sano. Su respuesta fue como nos lo dice en el versículo 7: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Hermanos, él actuaba así porque él no conocía a Jesús como su Salvador, como su sanador, como la respuesta a su necesidad. Él en ese momento veía al Hijo de Dios como una ayuda física, de fuerza, que podía ayudarlo a sumergirse en el estanque. Pero con lo que él no contaba es que tenía enfrente aquel que hace de gran misericordia para con todos nosotros, al que lo iba a sumergir en esa agua limpia que son los ríos del Espíritu, para darle sanidad, libertad y vida eterna. Hermanos, aunque el paralítico no conocía a Jesús y tampoco le pidió que lo sanara, Jesús obró en su infinito amor hacia él. La palabra en Romanos 9:15-16 nos dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que, hermanos, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén, mis hermanos. Hermanos, y en esta condición del paralítico vivíamos muchos de nosotros antes de que el Señor llegara a nuestras vidas, en una parálisis espiritual, ciegos y ajenos a Dios, sumergidos en el pecado, alimentando un espíritu de muerte que no nos permitía ver la realidad divina, hasta que el amor de Dios nos levantó de esa camilla de desesperanza, tristeza, aflicción y tinieblas, y nos llamó a su luz admirable, mis hermanos. Y
Y en esa condición están todos aquellos que no han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, perdidos, sintiéndose en que no tienen esperanza por una ceguera espiritual. Segunda de Corintios 4:4 nos dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Por eso, hermanos, podemos ver en estos tiempos que la gente busca respuestas a sus necesidades, como el paralítico, en un estanque. Y hoy ese estanque puede representar la idolatría, la brujería. Amén, mis hermanos. Hoy la gente a través de los tiempos siempre ha tratado de buscar soluciones en las cosas ocultas y posiblemente puedan encontrar una solución momentánea, pasajera, hasta falsos milagros que lo único que hacen es sumergir más a las personas en la mentira y en el engaño, mis hermanos. Mateo 24:24 nos dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y milagros, prodigios, de manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos de Dios. Es por eso, mis hermanos, que cada día debemos de buscar la buena palabra y el buen consejo que viene de Dios y tener en cuenta que el milagro más grande y la esencia del Evangelio es la salvación, y el único que nos la puede otorgar es Jesucristo. Mis hermanos, el Señor está más interesado en la salvación del ser humano que en una sanidad, porque en cualquier momento la persona parte y hasta ahí llegó el milagro. En cambio, mis hermanos, la salvación es eterna. En el versículo de Juan 5:14 nos relata el momento cuando Jesús encontró a aquel hombre que había sido sanado de su parálisis en el templo y le dice: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y hermanos, ¿qué cosa podría ser peor que 38 años postrado en una camilla? Solo una condenación eterna, apartados de Dios. Por eso, mis hermanos, que Dios nos afirme y nos ayude a retener esta salvación tan grande, porque hay gente que dice ser de Dios, pero se levanta en contra de la verdad de Dios y de lo que Dios hace para transformar vidas, mis hermanos. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, mis hermanos.